¿Estamos listos para que Dios nos hable, sí o no? Sí, un gallinero. Porque ahí dentro todo está jerárquicamente establecido, pero no por títulos, méritos o dinero. No, señor. Ahí la jerarquía se decide a picotazos. Desde chico lo veía en el corral de mi padre. Bastaba con tirar un poco de alimento y observar. En segundos, las gallinas organizaban su propio sistema de poder. Eso pasa cuando uno les tira la comida. A fuerza de picotazos, hay una que determina: yo soy la gallina número 1, después la 2, la 3, La gallina y así, alfa sucesivo. picoteaba a la número 2, la 2 a la 3, la 3 a la 4, y así, hasta llegar a la última. La número 12. Esa pobre gallina que recibía picotazos de todas, pero que no tenía a quien picotear. Y esto no solo pasa en el gallinero. Se repite en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. En mi casa, la cabecera de la mesa era de mi papá. En casa la cabecera de la mesa era indiscutiblemente para mi papá. Ni se nos ocurría tocar ese lugar Y santísimo. nadie osaba Ese era de sentarse ahí. A su lado, mi mamá. Luego mis hermanos, en orden de edad. ¿Y yo? Al final de la mesa. Si había pollo para la cena, la pata derecha era para papá, la izquierda para mamá, la pechuga la compartían mi hermano y la abuela. ¿Y yo? Me tocaba la parte trasera del pollo, porque había nacido último. Lo mismo pasaba en el auto. Papá manejaba, mamá iba de copiloto, mis hermanos mayores pegados a las ventanillas y yo, la gallina número 12, apretado en el medio. Aunque me mareara, aunque vomitara, daba igual. Usted nació último, usted se aguanta. Nadie había escrito esas reglas, pero todos las Continúa conocíamos. descendiendo hasta la gallina 12, si es que hay una docena, que obviamente, insisto, es la más desdichada, porque no tiene a nadie a quien picotear la 12. Mira, así dice, pero yo no tengo a quién. Entonces, Y en la ley más iglesia fuerte. no era diferente. En mis primeros años como predicador, cuando me invitaban a reuniones de pastores, siempre había 3 preguntas clave. ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? ¿Te invitan a predicar en otros países? ¿Cuántos empleados tiene tu ministerio? Si respondías con cifras grandes, con viajes internacionales y con una mega iglesia, te convertías en la gallina alfa. Si no, bueno, al fondo del gallinero. Yo, con mi Casio y mi Twingo, tenía claro mi lugar en la jerarquía. Pero aquí viene lo mejor. Dios no opera bajo la ley del gallinero. Dios no elige a los poderosos, a los que están en la cima. Dios mira a la última gallina, a la despreciada, a la que nadie ve, a la que todos han picoteado. Y aquí entra la historia de David y Saúl. Si hubo alguien que sufrió el sistema de picotazos, fue David. Un simple pastor, el menor de sus hermanos, el olvidado de su familia. Pero un día, Dios lo llama y lo unge como rey. Lo saca del anonimato y lo convierte en el hombre que derrotaría a Goliat. Y de la noche a la mañana, pasa de ser un don nadie a ser el héroe de Israel. Pero hay un problema. Saúl, el rey, escucha al pueblo cantar. Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. O sea, le asignaban al rey tantos muertos, pero a David muchos más, porque los enemigos. El rey Saúl, y a partir de de celos, y se llena de envidia contra este flamante héroe. Y la ley del gallinero se activa. Saúl no soporta que alguien tenga más reconocimiento que él. No tolera que un simple pastor se lleve la gloria. Y decide que David debe morir. Empieza entonces una persecución implacable. David se convierte en un fugitivo, sin patria, sin hogar. Su única opción, el desierto. Y quiero que prestes atención. Porque cuando la Biblia habla del desierto, no se refiere a un paseo turístico con camellos y palmeras. No, Señor. El desierto es un horno, un lugar donde solo sobreviven los desesperados. Y ahí es donde David termina. En una cueva. Escondido. Solo. Pero no por mucho tiempo. Porque empiezan a llegar otros. Atentado contra su vida, David entiende la situación. Y con un precio por su cabeza y un ejército tras sus huellas, le dice adiós a la vida del palacio y huye. No se puede No príncipes ni generales. No, Señor. Llegan los endeudados, los marginados, los rechazados. Gente con problemas, con fracasos, con heridas. Y en esa cueva, en medio de la miseria, Dios empieza a formar un ejército. Porque Dios no elige a los fuertes. Dios toma a los rotos y los convierte en guerreros. Y ahí, en la cueva, David aprende a confiar en Dios. Aprende que su seguridad no está en un trono, en una casa o en una posición. Su seguridad está en el Señor. Así que ahí estaba David, metido en una cueva, escondiéndose de Saúl. Él nunca pidió estar en esa situación. Nunca pidió ser ungido, nunca pidió ser perseguido, nunca pidió huir como un criminal. Y sin embargo, ahí estaba. Viéndose obligado a sobrevivir, durmiendo con un ojo abierto porque en cualquier momento podían aparecer los soldados de Saúl para matarlo. Y no solo estaba solo. Lo peor es que la gente que comenzó a llegar a la cueva no era precisamente la élite de Israel. No eran príncipes, no eran generales,
no eran hombres influyentes. Eran los fracasados. Endeudados, marginados, gente con problemas, gente que no tenía nada que perder. Una legión de rotos, de perdedores, de hombres que la sociedad había descartado. Y ahí Dios empezó a hacer algo. Porque Dios no elige a los fuertes. Dios elige a los quebrados, a los que nadie ve, a los que todos desechan. Y en esa cueva, en la peor de las circunstancias, Dios estaba formando un ejército. ¿O no? Entonces todos los que hemos sido sobrevivientes del desierto, hemos encontrado un refugio en Dios. Porque cuando Dios quiere Y levantar a alguien, no lo lleva directamente al trono. Lo lleva al desierto. El desierto no es un castigo, es un entrenamiento. Dios llevó a Moisés al desierto por 40 años antes de convertirlo en líder. Llevó a Israel por 40 años en el desierto antes de dejarlos entrar en la tierra prometida. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Y ahora, David estaba en su propio desierto. Porque Dios no puede entregarte el trono si primero no aprendes la lección en la cueva. Pero la historia no termina ahí. Un día, Saúl y sus hombres acampan en el desierto, y David recibe una noticia que lo deja helado. Saúl está solo, vulnerable, durmiendo en una cueva. Sin guardias, sin protección. Y los hombres de David le dicen, Dios te lo ha entregado. Esta es tu oportunidad. Sácalo de en medio y el trono será tuyo. Y tenía sentido. Era lógico. Saúl lo había perseguido por años. Le había quitado todo. ¿No sería esto la mano de Dios? ¿No sería este el momento en el que Dios le estaba diciendo, tómalo, esta es tu oportunidad de ser rey? Pero David se acerca sigilosamente, y en lugar de matarlo, corta un pedazo del manto de Saúl. Luego se aleja y grita, Saúl, hoy tuve la oportunidad de matarte, pero no lo hice. Porque yo no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Saúl, al escuchar esto, comienza a llorar. Y le dice, David, tú eres más justo que yo. Yo he intentado matarte, pero tú me has devuelto bien por mal. Ahora sé que algún día serás rey. David sale de la cueva. Deja que Saúl se aleje un poco con sus 300 hombres. Y con el trozo de la prenda en su mano grita, ¡Majestad! ¡Señor mío! Pero, Saúl, ¿sabes qué pasó? Pasó que, aunque lloró y prometió que dejaría de perseguirlo, no cumplió. Porque hay gente que llora, que se emociona, que promete cambiar, pero no cambia. Y Saúl volvió a hacer lo mismo. Volvió a perseguir a David, volvió a obsesionarse con destruirlo. Y una vez más, Dios lo puso en una situación vulnerable. Otra noche, Saúl y sus soldados están acampando. Todos dormidos. Y David, acompañado de su hombre de confianza, se acerca sigilosamente. Ahí está Saúl, dormido, con su lanza clavada en la tierra junto a su cabeza. Y otra vez su hombre le dice, Dios lo ha entregado en tus manos. Déjame atravesarlo con la lanza de un solo golpe y no tendrás que preocuparte más por él. Pero David vuelve a decir, no lo toques. No levantaré mi mano contra el ungido del Señor. En lugar de matarlo, David toma la lanza y la jarra de agua de Saúl y se aleja. Luego, desde una colina, grita, Saúl, hoy tuve la oportunidad de matarte otra vez, y otra vez no lo hice. ¿Por qué sigues persiguiéndome? Y Saúl otra vez se pone a llorar, otra vez le dice que no lo hará más, otra vez parece haber entendido. Pero David ya no le cree. Porque hay gente que nunca cambia. Y David entendió que no tenía sentido seguir esperando que Saúl fuera alguien diferente. Así que en lugar de seguir confiando en las palabras de Saúl, confió en Dios. Y aquí está la gran enseñanza. Dios hace justicia. Pero la hace a su manera y en su tiempo. David nunca tuvo que levantar un dedo contra Saúl. Un tiempo después, en una batalla contra los filisteos, Saúl murió. No fue David. No fue por venganza. Fue porque Dios lo permitió. Porque cuando Dios hace justicia, la hace perfecta. Y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué hacemos cuando tenemos a nuestro Saúl en nuestras manos? Así que este fue un momento decisivo para David, valentía. Un momento que determina. Es más difícil no matar a Saúl que matar a Goliat. Porque en la vida, todos tenemos a un Saúl. Todos tenemos a alguien que nos hizo daño. Todos tenemos a alguien que nos persiguió injustamente. Todos tenemos a alguien que nos hirió sin razón. Y en algún momento, vamos a tener la oportunidad de vengarnos. ¿Qué haremos en ese momento? El mundo dice que el poder está en la venganza. Pero Dios dice que el poder está en la gracia. Jesús nos enseñó que el verdadero poder no está en destruir a nuestros enemigos. El verdadero poder está en tener la oportunidad de hacerlo, y elegir perdonarlos. Porque cuando decides no responder con odio, cuando decides confiar en Dios en lugar de tomar venganza, demuestras que realmente has entendido el corazón de Dios. Refugio en Dios. Y nunca vamos a saber que Jesús es todo lo que necesitamos, hasta tanto Jesús sea todo y lo único que tengamos. Lo diré otra vez, nunca vamos a saber que Jesús es todo lo que necesitamos, Por eso, hasta no que sea vivas lo bajo la único que ley del tengamos. gallinero.
Lo No único. respondas con rencor. No respondas con venganza. No respondas con odio. Responde con gracia. Porque en el reino de Dios, los grandes no son los que picotean más fuerte. Los grandes no son los que destruyen a sus enemigos. Los grandes son los que eligen perdonar. Porque cuando eliges la gracia, Dios se encarga de hacer justicia. Y esa, amigos, es la única ley que vale la pena seguir. A veces, lo más difícil no es enfrentarse a un enemigo, sino decidir qué hacer cuando lo tienes en tus manos. David pasó años huyendo de Saúl. Años en los que pudo haber sido consumido por el odio, por la rabia, por la necesidad de justicia. Pero cuando llegó el momento en que pudo haber acabado con su perseguidor, decidió no hacerlo. Y lo hizo no porque Saúl no lo mereciera, sino porque David entendió que la justicia no le correspondía a él, sino a Dios. Y eso me lleva a pensar en cuántas veces hemos sentido esa necesidad de tomar la justicia por nuestras propias manos. Porque no nos gusta esperar. No nos gusta ver cómo los que nos hicieron daño siguen adelante como si nada hubiera pasado. Queremos que Dios haga justicia, pero la queremos rápido, la queremos ya. Porque hay algo en nosotros que nos dice, no es justo. Esta persona me hirió, me traicionó, me hizo sufrir, y sin embargo, sigue con su vida como si nada. No puede ser que todo le salga bien. Y es ahí donde viene la tentación de la venganza. La tentación de decir, voy a hacer algo para que pague. Voy a devolverle lo que me hizo. Pero cuando decides actuar por tu cuenta, cuando decides tomar la justicia en tus manos, te conviertes en lo mismo que juraste que no serías. David pudo haber matado a Saúl y justificarse diciendo, él me hizo esto primero. Yo solo estoy respondiendo. Pero si lo hubiera hecho, habría terminado igual que Saúl. Porque el rencor te convierte en lo que odias. Por eso, la verdadera victoria no es derrotar a tu enemigo. La verdadera victoria es no permitir que tu enemigo te destruya desde adentro. Y David entendió eso. Cuando David tuvo la oportunidad de vengarse, eligió la gracia. Eligió confiar en que Dios haría lo que tenía que hacer. Eligió esperar el tiempo de Dios. Y eso lo cambió todo. Porque a la larga, Dios siempre hace justicia. No a nuestro tiempo. No de la manera que quisiéramos. Pero lo hace. Saúl murió en una batalla. No fue David quien lo mató. No fue porque alguien tramó contra él. Fue porque Dios permitió que su tiempo terminara. Y cuando David se enteró, no se alegró. No celebró. No dijo, aleluya, por fin se terminó mi problema. David lloró. Porque David nunca vio a Saúl como un enemigo. David nunca permitió que el rencor se instalara en su corazón. Y esa es la diferencia entre alguien común y alguien conforme al corazón de Dios. Porque cualquiera puede esperar el momento de venganza. Cualquiera puede sentirse bien cuando su enemigo cae. Pero solo alguien con un corazón sano puede mirar la caída de su enemigo y no sentir satisfacción, sino compasión. Por eso, la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué vamos a hacer con nuestros Saúles? Porque todos tenemos a alguien que nos ha hecho daño. Todos tenemos a alguien que nos traicionó. Todos tenemos a alguien que nos persiguió sin razón. Y en algún momento, vamos a tener la oportunidad de vengarnos. ¿Qué haremos en ese momento? El mundo nos dice que el poder está en la venganza. Pero Jesús nos enseñó lo contrario. Jesús, estando en la cruz, miró a sus verdugos, a los que lo golpearon, a los que se burlaron de él, a los que lo escupieron, a los que lo clavaron en la madera, y en lugar de pedir justicia, pidió perdón para ellos. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que realmente nos separa de vivir bajo la ley del gallinero o vivir bajo la ley de Dios. Porque la ley del gallinero dice, si alguien te hace daño, devuélveselo. No te dejes pisotear. Lucha por tu justicia. Pero la ley de Dios dice, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Perdona a los que te han hecho daño. Y eso, amigos, es lo más difícil de hacer. Es fácil amar a los que nos aman. Es fácil bendecir a los que nos bendicen. Es fácil perdonar a los que nos piden perdón. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de alguien que nunca se arrepintió? ¿Qué pasa cuando la persona que te hizo daño sigue su vida como si nada? ¿Qué pasa cuando tienes la oportunidad de hacer justicia con tus propias manos? David nos da la respuesta. Jesús nos da la respuesta. El poder no está en la venganza. El poder está en la gracia. Y cuando eliges la gracia, Dios se encarga de lo demás. Porque la justicia de Dios no es como la nuestra. Nosotros queremos ver caer a los que nos lastimaron. Queremos que sufran lo que nosotros sufrimos. Queremos que sientan el mismo dolor que nos causaron. Pero Dios no funciona así. Dios ve más allá. Dios sabe qué hacer con cada persona. Y cuando confiamos en Él, podemos estar seguros de que su justicia será perfecta. Así que hoy quiero desafiarte a que sueltes. A que dejes en manos de Dios lo que no puedes controlar. A que no permitas que el rencor te consuma por dentro.
A que decidas perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Porque cuando cargas con odio, con rencor, con resentimiento, el único que se sigue lastimando eres tú. Cuando eliges soltar, cuando eliges confiar en Dios, cuando eliges perdonar, te liberas. Y ahí es donde encuentras verdadera paz. Porque la paz no viene cuando tu enemigo cae. La paz viene cuando decides que su caída ya no define tu felicidad. David lo entendió. Por eso no tomó venganza. Por eso lloró cuando Saúl murió. Porque David nunca fue esclavo del odio. Y esa es la invitación de Dios para nosotros hoy. Que no vivamos bajo la ley del gallinero. Que no nos dejemos consumir por el rencor. Que confiemos en Dios lo suficiente como para soltar. Porque cuando eliges la gracia, Dios se encarga de la justicia. Y esa, amigos, es la única ley que vale la pena seguir. A veces, la vida nos pone en situaciones donde todo parece estar en nuestra contra. Nos encontramos en momentos donde sentimos que hemos hecho las cosas bien, que hemos obedecido a Dios, que hemos sido fieles, y, aún así, nos toca pasar por el desierto. David estaba en el desierto, huyendo de un hombre al que nunca le había hecho daño. Él no había pedido ser rey. No se había postulado para el puesto. No fue a una campaña política, no hizo lobby, no mandó su currículum al palacio. Fue Dios quien lo escogió. Fue Dios quien decidió ungirlo. Y sin embargo, en lugar de verlo avanzar directo al trono, lo vemos escondido en una cueva, como un fugitivo, sobreviviendo con lo poco que tenía. Y eso nos lleva a una gran pregunta: ¿por qué Dios permite esto? Porque, humanamente hablando, no tiene sentido. Si Dios había escogido a David, si lo había ungido como el futuro rey de Israel, ¿por qué no lo llevó directo al trono? ¿Por qué permitió que pasara por tanta persecución, por tanto sufrimiento? La respuesta es simple: porque antes de confiarle un reino, Dios tenía que forjar su carácter. Porque Dios prueba a sus hijos antes de promoverlos. No porque Dios disfrute vernos sufrir. No porque quiera ponernos a prueba sin razón. Sino porque Dios necesita asegurarse de que estamos listos para lo que viene. Mira la Biblia. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. ¿Por qué? Porque el desierto no es un castigo. Es un entrenamiento. Dios sabía que David iba a ser rey. Pero David todavía no estaba listo. Necesitaba aprender a depender completamente de Dios. Necesitaba ser humillado antes de ser exaltado. Necesitaba pasar por el fuego antes de poder gobernar con justicia. Porque si David no aprendía a confiar en Dios en la cueva, nunca iba a poder confiar en Dios en el trono. Y aquí es donde muchos de nosotros fallamos. Queremos la bendición, pero no queremos el proceso. Queremos el trono, pero no queremos la cueva. Queremos la victoria, pero no queremos la batalla. Pero Dios no puede entregarte algo para lo que no estás listo. Si no aprendes a ser fiel con poco, ¿cómo te va a confiar mucho? Si no eres capaz de confiar en Él en los tiempos difíciles, ¿cómo vas a confiar en Él cuando todo te salga bien? David tenía que pasar por la cueva. Tenía que ser probado. Porque solo alguien que ha sido humillado puede reinar con humildad. Solo alguien que ha sido perseguido puede gobernar con justicia. Solo alguien que ha pasado por el fuego sabe cómo tratar a los demás con gracia. Y a veces, nosotros también tenemos que pasar por nuestro propio desierto. Ese momento donde parece que Dios nos ha olvidado. Ese momento donde sentimos que hemos sido fieles, que hemos hecho las cosas bien, y sin embargo, todo nos sale mal. Ese momento donde vemos que otros avanzan, que otros triunfan, que otros reciben lo que nosotros llevamos años esperando, y nosotros seguimos en la cueva. Pero lo que no vemos es que Dios está trabajando en nosotros. Nos está preparando. Nos está moldeando. Nos está fortaleciendo. Porque Dios no puede entregarte el trono si primero no aprendes la lección en la cueva. David pasó por años de desierto antes de ver la promesa cumplida. Pero cuando llegó el momento, estaba listo. Y cuando Saúl murió y David finalmente fue coronado rey, él no llegó con rencor en el corazón. No llegó con deseo de venganza. No llegó buscando hacer justicia por su propia mano. Él llegó listo para gobernar con justicia y misericordia. Porque el desierto había hecho su trabajo. Había forjado su carácter. Había moldeado su corazón. Y esa es la gran lección para nosotros. Si estás en el desierto, no te desesperes. No pienses que Dios te ha olvidado. No pienses que todo está perdido. Dios te está preparando. Dios está trabajando en ti. Porque hay cosas que solo puedes aprender en la cueva. Y si aprendes la lección en la cueva, entonces estarás listo para el trono. Pero hay algo más. David no solo aprendió a confiar en Dios en el desierto. Aprendió algo todavía más difícil. Aprendió a perdonar.
porque cuando finalmente tuvo la oportunidad de hacer justicia con sus propias manos, decidió no hacerlo. Y aquí está el verdadero desafío. Porque es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo está bien. Es fácil decir que esperamos en Dios cuando no tenemos otra opción. Pero, ¿qué pasa cuando la justicia está en nuestras manos? ¿Qué pasa cuando tenemos la oportunidad de devolver golpe por golpe? David tuvo esa oportunidad. Pudo haber matado a Saúl. Pudo haber tomado el trono por la fuerza. Pero eligió la gracia. Eligió confiar en que Dios haría justicia a su manera y en su tiempo. Y no poder es legalismo. Si peco me descubre el pastor. Si peco pierdo el ministerio. Poder pecar y no caer, Y esa decisión libertad. cambió su destino. ¿Me siguen, sí o no? Porque cuando eliges la gracia, Dios se encarga de la justicia. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Qué haremos cuando tengamos a nuestro Saúl en nuestras manos? Porque todos tenemos a alguien que nos ha hecho daño. Todos tenemos a alguien que nos traicionó. Todos tenemos a alguien que nos persiguió sin razón. Y tarde o temprano, la vida nos pondrá en la misma situación que a David. ¿Qué haremos en ese momento? ¿Tomaremos justicia por nuestras propias manos? ¿O confiaremos en Dios? Porque la verdadera victoria no es derrotar a tu enemigo. La verdadera victoria es no permitir que tu enemigo te destruya por dentro. Jesús nos enseñó lo mismo. Cuando estaba en la cruz, miró a los que lo golpearon, a los que lo escupieron, a los que se burlaron de él, y en lugar de pedir justicia, pidió perdón. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa es la invitación de Dios para nosotros hoy. Que no vivamos bajo la ley del gallinero. Que no nos dejemos consumir por el rencor. Que confiemos en Dios lo suficiente como para soltar. Porque cuando eliges la gracia, Dios se encarga de la justicia. Y esa, amigos, es la única ley que vale la pena seguir. Dios no opera bajo la ley del gallinero. Eso lo entendí hace mucho. El mundo tiene sus propias reglas, su propio sistema, su propia manera de establecer quién manda y quién obedece. Desde chicos, aprendemos que hay jerarquías. Que hay gente que está arriba y gente que está abajo. Que hay personas que dominan y personas que son dominadas. Pero en el reino de Dios, todo es al revés. Dios no escoge a los poderosos. Dios no elige a los que ya tienen influencia. Dios no se fija en los títulos, en los méritos, en la fuerza. Dios escoge a los últimos. A los que nadie ve. A los que han sido picoteados tantas veces que ya no les queda dignidad. Y esa es la historia de David. David nunca buscó el trono. Nunca peleó por ser rey. Nunca intentó ganarse el favor del pueblo para destronar a Saúl. Dios lo escogió. Pero en lugar de verlo avanzar directamente al palacio, lo vemos huyendo, escondido, sobreviviendo en el desierto. Y cualquiera que viera su vida en ese momento pensaría, ¿dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está la unción que recibió? Si Dios lo escogió, ¿por qué está sufriendo? Y es que muchas veces confundimos la promesa con el proceso. Pensamos que si Dios nos ha prometido algo, entonces todo tiene que salir bien. Todo tiene que fluir. Todo tiene que acomodarse. Pero lo que no entendemos es que entre la promesa y su cumplimiento, siempre hay un proceso. Y el proceso duele. El proceso te hace dudar. El proceso te hace preguntarte si realmente Dios está contigo. El proceso te hace sentir que quizás todo fue una ilusión. Pero lo que no ves es que Dios está trabajando en ti. Dios no te da lo que quieres de inmediato porque sabe que si lo hiciera, no estarías listo para manejarlo. Si David hubiera llegado al trono sin haber pasado por la cueva, habría sido otro Saúl. Habría gobernado con arrogancia. Habría perseguido a sus enemigos. Habría usado su poder para destruir a los que se interpusieran en su camino. Pero Dios lo llevó por el desierto primero. Porque en el desierto, David aprendió a depender completamente de Dios. Aprendió que el poder no está en la espada, sino en la confianza en el Señor. Aprendió que la verdadera grandeza no está en derrotar enemigos, sino en saber cuándo perdonarlos. Y eso cambió su destino. Cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. No porque Saúl no lo mereciera. No porque David fuera débil. Sino porque David entendió que la justicia no le pertenecía a él, sino a Dios. Y aquí es donde la historia se conecta con nosotros. Porque todos tenemos a un Saúl en nuestra vida. Todos hemos sido heridos, traicionados, perseguidos sin razón. Todos hemos tenido momentos en los que hemos dicho, esto no es justo. Yo no merecía esto. Y la tentación más grande es tomar la justicia en nuestras propias manos. Pero cuando lo hacemos, nos convertimos en lo que odiamos. Cuando permitimos que el rencor se apodere de nosotros, cuando dejamos que el deseo de venganza nos domine, cuando vivimos esperando ver caer a los que nos hicieron daño, perdemos. Porque la verdadera victoria no es destruir a tu enemigo. La verdadera victoria es no permitir que tu enemigo te destruya a ti. David lo entendió. Jesús lo entendió.
Cuando Jesús estaba en la cruz, tenía el poder de hacer justicia en ese mismo instante. Podía haber llamado a legiones de ángeles. Podía haber destruido a los que lo humillaban. Pero en lugar de pedir justicia, pidió perdón para ellos. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que realmente nos separa de vivir bajo la ley del gallinero o vivir bajo la ley de Dios. Porque la ley del gallinero dice, si alguien te hace daño, devuélveselo. No te dejes pisotear. Lucha por tu justicia. Pero la ley de Dios dice, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Perdona a los que te han hecho daño. Y eso, amigos, es lo más difícil de hacer. Es fácil amar a los que nos aman. Es fácil bendecir a los que nos bendicen. Es fácil perdonar a los que nos piden perdón. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de alguien que nunca se arrepintió? ¿Qué pasa cuando la persona que te hizo daño sigue su vida como si nada? ¿Qué pasa cuando tienes la oportunidad de hacer justicia con tus propias manos? David nos da la respuesta. Jesús nos da la respuesta. El poder no está en la venganza. El poder está en la gracia. Si Dios puede confiar que hacemos lo correcto cuando nuestro Saúl todavía está en el trono, puede confiar que haremos lo correcto cuando seamos nosotros los que estemos en ese trono. Y cuando eliges la gracia, Dios se encarga de lo demás. Porque la justicia de Dios no es como la nuestra. Nosotros queremos ver caer a los que nos lastimaron. Queremos que sufran lo que nosotros sufrimos. Queremos que sientan el mismo dolor que nos causaron. Pero Dios no funciona así. Dios ve más allá. Dios sabe qué hacer con cada persona. Y cuando confiamos en Él, podemos estar seguros de que su justicia será perfecta. Así que hoy quiero desafiarte a que sueltes. A que dejes en manos de Dios lo que no puedes controlar. A que no permitas que el rencor te consuma por dentro. A que decidas perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Porque cuando cargas con odio, con rencor, con resentimiento, el único que se sigue lastimando eres tú. Cuando eliges soltar, cuando eliges confiar en Dios, cuando eliges perdonar, te liberas. Y ahí es donde encuentras verdadera paz. Porque la paz no viene cuando tu enemigo cae. La paz viene cuando decides que su caída ya no define tu felicidad. David lo entendió. Por eso no tomó venganza. Por eso lloró cuando Saúl murió. Porque David nunca fue esclavo del odio. Y esa es la invitación de Dios para nosotros hoy. Que no vivamos bajo la ley del gallinero. Que no nos dejemos consumir por el rencor. Que confiemos en Dios lo suficiente como para soltar. Porque cuando eliges la gracia, Dios se encarga de la justicia. Y esa, amigos, es la única ley que vale la pena seguir. David había entendido lo que muchos nunca llegan a comprender en la vida, que la verdadera grandeza no está en la fuerza, ni en la venganza, ni en demostrar quién tiene razón. La verdadera grandeza está en soltar. En confiar en que Dios hace justicia de la manera correcta, en el momento correcto. Y lo impresionante de esta historia es que, después de todo, David nunca necesitó hacer nada contra Saúl. Porque cuando alguien está peleando contra Dios, ya perdió la batalla antes de comenzarla. David nunca levantó una espada contra Saúl. Nunca conspiró en su contra. Nunca usó su influencia para derrocarlo. Simplemente esperó en Dios. Y cuando llegó el momento, Saúl cayó solo. Saúl murió en el campo de batalla, lejos de su trono, derrotado por sus propios enemigos. No fue David quien lo destronó. No fue David quien lo eliminó. Fue Dios quien decidió su destino. Porque cuando Dios dice que es tu tiempo, nadie puede detenerlo. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Dios decide levantarte, no hay enemigo que pueda impedirlo. David pasó años en la cueva, años siendo perseguido, años siendo el último en la fila. Pero cuando llegó el momento de Dios, fue coronado rey. Sin hacer trampas. Sin manipular. Sin tomar atajos. Porque los planes de Dios no necesitan ser forzados. Si es de Dios, va a suceder. Si es de Dios, nadie lo puede impedir. Si es de Dios, lo único que tienes que hacer es confiar y esperar. Y ahí está la gran enseñanza para nosotros hoy. Porque todos, en algún momento, nos sentimos como David en la cueva. Nos sentimos olvidados. Nos sentimos traicionados. Nos sentimos perseguidos injustamente. Pero la historia de David nos muestra que Dios no se olvida de sus promesas. Que Dios no te dejó de lado. Que Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. Lo único que tienes que hacer es confiar en su tiempo. No tomes atajos. No tomes venganza. No fuerces lo que Dios quiere hacer en su momento. Porque cuando confías en Dios, Él se encarga de todo. David terminó gobernando Israel, no porque eliminó a su enemigo, sino porque eligió la gracia en lugar del rencor. Y así es como termina esta historia. Una historia que nos enseña que no tenemos que vivir bajo la ley del gallinero. Que no tenemos que pelear con nuestras propias fuerzas. Que no tenemos que gastar energía en buscar venganza. Porque Dios es un Dios justo. Y su justicia siempre es perfecta.
Así que, si te sientes en la cueva, si sientes que la vida te ha tratado injustamente, si sientes que tienes a un Saúl que te persigue, confía en Dios. No tomes el problema en tus manos. No respondas con odio. No permitas que el dolor te defina. Porque cuando eliges la gracia, cuando eliges soltar, cuando eliges confiar en Dios, Él se encarga del resto. Y al final del camino, te darás cuenta de que su plan siempre fue mejor que el tuyo. Que su justicia siempre fue más perfecta que la que tú podrías haber imaginado. Y que cuando pones tu confianza en Él, nunca, jamás, vas a perder. Porque poder y no creer, eso es poder. Porque perdonar es poder. Porque dar gracia es poder. Que Dios te bendiga. Y así como David en la cueva, quizá hoy te sientas en el último lugar, como la gallina número 12, como el olvidado, el rechazado. Pero recuerda, Dios no elige a los poderosos, Él elige a los que han sido quebrantados para hacer cosas grandes. Si este mensaje te llegó al corazón, te invito a que me sigas, a que te suscribas y actives las notificaciones. Aquí compartimos historias que inspiran, que desafían y que nos acercan a Dios. Déjame tu comentario, dime qué parte te impactó más y, si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, Dios no se fija en los que están en la cima, Él mira a los que el mundo ha ignorado, y con ellos, escribe las mejores historias.